Muy buenas, mi nombre es Jordan Fabricio, conformo el GUI de la carrera de ensamblaje, cuarto semestre. El tema del que les voy a hablar es push y pod. Tenemos dos operaciones básicas para manejar lo que son datos en la pila, como dije anteriormente, la operación push y la operación pod. Empecemos con la operación push. Esta representa introducir lo que es un dato en la pila. Un dato que es de 16 bits, como puede ser AX, que es un registro de 16 bits. Y cuando se hace esto, el apuntador de pila SP se decrementa en 2. Para entenderlo, vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos en primera instancia este dato en la pila. Y vamos a meter el dato 00 a 5 en hexadecimal. Entonces, de acuerdo a cómo está dibujado este mapa de memoria, la pila de datos va a crecer hacia abajo. Ahora, siguiendo el principio, el último dato en entrar siempre va a ser el primer dato en salir. Entonces, si tenemos el dato 006 y aplicamos el comando push 00 a 5 en hexadecimal, tendríamos que estamos introduciendo este dato, lo que sería en esta dirección de memoria. Recapitulando, esto es antes del comando push y esto es después del comando push. De esta manera quedaría nuestro mapa de memoria. Pues, el apuntador de pila que antes estaba apuntando a esta localidad de memoria, una vez aplicado el comando push, pasa a apuntar a esta localidad de memoria. El comando que nos permite sacar datos del segmento de pila es el comando pod. Esta operación pod elimina un valor de la pila y lo copia a un registro determinado. El registro tiene que ser de 16 bits, como pueden ser AX o BX. Entonces, cuando nosotros sacamos algún dato de la pila por medio de esta instrucción, el apuntador de pila SP, en lugar de decrementarse, va a incrementarse en una unidad de 2, después de haber sacado los datos. En el siguiente ejemplo tenemos nuevamente un par de dibujos que representan el segmento de pila o parte del segmento de pila. Entonces, suponemos que tenemos estos datos almacenados en la pila. El apuntador de pila está señalando a esta localidad de memoria donde está el dato 002. Si tenemos, por ejemplo, el registro AX con el valor de 0 y hacemos o ejecutamos la instrucción pod AX, lo que nosotros estamos indicando es que queremos sacar el último dato que entró en la pila y colocarlo en el registro X. Entonces, después de ejecutar esta instrucción pod AX, tendríamos que borramos el último dato de la pila. El apuntador de la pila ahora apunta al siguiente dato. Y el dato que estaba en la pila anteriormente se queda guardado en el registro AX. Hola, soy María Cuña. Voy a exponer sobre la materia de microprocesadores. Mi tema es push F y pop F. Como podemos ver aquí en la diapositiva, el pop F es aquel que transfiere un bit de la palabra almacenada en la parte superior de la pila hacia el registro de banderas. Una vez que se ha hecho esta transferencia, se incrementa en 2 el registro SP, el cual disminuye así el tamaño de la pila. Y el push F es el que decrementa en 2 el valor del registro SP.
y que luego transfiere el contenido del registro de banderas a la pila en la dirección indicada por SP. Las banderas quedan almacenadas en memoria en los mismos bits indicados en el comando popf. A continuación yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se decrementa en push y se incrementa en pop. Como podemos ver aquí en el registro de banderas está el push y el pop. Aquí podemos ver que se disminuye de 2 en 2. Este es el ejemplo de push F. Aquí podemos ver que tenemos en el primer registro, tenemos 0,1000 y después tenemos 00 FFE. Aquí ya se hizo la disminución de 2 SP, que es aquí en banderas. Ahora se va decrementando de 2 en 2 hacia abajo. Por lo tanto, entonces sería el siguiente 00 FC, como lo podemos ver aquí. El otro, por consiguiente, lo podemos ver aquí y está en 00 FFA. Y seguimos con el consiguiente que se va decrementando en 2, que sería 00 FF8. Ya para el pop, el que se incrementa, podríamos hacerlo de la misma manera, con el mismo ejemplo. Cogemos y ponemos SP aquí en 00 FF8 y lo aumentamos 2. Este nos daría 00 FFA. De la misma manera podemos aumentar de nuevo en 2, como estamos en pop F, y sale 00 FFC. E incluso de la misma manera podemos seguir incrementando y seguir incrementando. El consiguiente de este es 00 FFE y el consiguiente de este es el 0,1000, el cual comenzó el push F, porque el push decrementa y el pop incrementa. De esta manera tenemos lo que es el pop F y el push F. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Solas Quiñones. Mi tema es push S y push AX. El push S se utiliza en una síntesis un operando fuente. Este puede ser de registro o de memoria. También este se decrementa en SP y salva en contenido de un registro o de memoria. En cambio, el push AX toma el contenido de AX, que son 2 bytes, y lo almacena automáticamente en el segmento de pila. El SP también decrementa en 2 porque el registro AX es de 2 bytes. A continuación daré un ejemplo de push AX. En push AX se decrementa en 2, como ya sabemos. En este ejercicio realizaremos una acción de push AX, una reacción de push AX, teniendo en cuenta que SS es de 200H y SP es de 500H. Un SP de 500H. Entonces comenzamos. Sabiendo que nuestro tope de pila es de 0,
0500H. Tomamos como referencia este punto y decrementamos 2 por el push AX. Realizamos la resta entre SS0500H y SS04FH, que como respuestas nos da AX3A1DH. Y luego entonces colocamos lo que es el valor más significativo y el valor menos significativo. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi tema a hablar el día de hoy son los registros de propósito general. Se entiende por registro de propósito general a los registros que se dividen en partes o en conjuntos. Tenemos que los registros de propósito general tienen 16 tipos de registros de datos que constan de 24 bits. Por ejemplo, tenemos el RAX, el RBX, el RCX, el RBX, entre otros. Tenemos también que los registros son accesibles de 4 maneras diferentes. El Cat Word, que consta de 64 bits, el Double Word, que cuenta con registro de 32 bits de menos peso. Tenemos los Word, que tienen su registro de 16 bits de menos peso. Y tenemos los Bytes, que registran de 8 bits, accediendo individualmente a uno de los 2 bytes. Los registros de propósito general se dividen en diferentes partes. Tenemos el registro RAX, el registro R8 y el registro RCI. El registro RAX, como bien lo dijimos, cuentan con de 16 a 31 bits y se subdividen en EAX, BX, SX y EBX. Tenemos los R8 que se subdividen en RDD, R15D, constando de 16 a 31 bytes. Sí. Registros de RCI y RDI constan con la subdivisión de ESI, EDI, EF, MP y SP. Tenemos que las limitaciones en el uso de los registros de propósito general en una misma instrucción no se pueden usar un registro de conjunto AH, BH, CH o DH, junto con uno del conjunto SIL, DIL, VPL, CPL o L8B. Tenemos que los registros SP tienen una función muy especial. Este funciona como apuntador de pila que contiene siempre la dirección del primer elemento de la pila. Cuando se utiliza un registro de 32 bits como operando destino de instrucción, la parte alta del registro está fijada en 0. Tenemos la introducción al valor de la pila, que es el push hand pop. La introducción colecciona de manera ordenada los elementos en la cual los datos se insertan o se retiran. Pila en una estructura de datos de tipo list. Primeramente, la introducción de un valor en la pila es una pila stack, que es una colección ordenada, como bien habíamos dicho, en la cual los datos se van retirando por el mismo extremo llamado parte superior de la pila. Existe solamente un lugar en donde cualquier elemento puede ser agregado a la pila. Después de haber insertado un nuevo elemento G, ahora es el elemento en la cima. Por otra parte, la pila es una estructura de datos de tipo LIFO, last in first out, el último en entrar y el primero en salir, que permite almacenar y recuperar datos usando dos operaciones muy importantes, que push, apilar, y pop, desapilar.
De las memorias de tipo LIFO, es la última información introducida en la memoria, es la primera en extraerse, como lo habíamos dicho, que se llama pila o apilamiento, también lo sabemos llamar. Este tipo de memorias especiales se crearon para liberar al CPU de una gran parte de labor de supervisión y control, a realizar algunas operaciones del tipo de manipulaciones de datos, entre otros. Las memorias LIFO no tienen solamente un cierto tipo de capacidad de memoria, sino que también son ajenas a la memoria central del sistema. Algunos microprocesadores suelen incorporar un pequeño registro denominado stop pointer, puntero de pila, que facilita al OP la posibilidad de construir una pila stop sobre una zona de memoria RAM. Ese direccionamiento de la pila se le lleva a cabo a un registro stack pointer, actuando sobre la zona de memoria RAM destinada a tal efecto. Bueno, los sistemas con arquitectura. Tenemos en qué secciones los segmentos de pila, los punteros de pila y las instrucciones push-pop. Habíamos dicho que los segmentos de pila es una dirección de segmento que está indicando por el registro SS. Los punteros de pila es el registro CP. Este registro indica la dirección del dato que se encuentra en el tope de pila. Tenemos las instrucciones push y pop que funcionan como vimos recientemente, como una restricción de todos los elementos que aplicaremos o se aplican de 16 bits. Tenemos el funcionamiento de una pila. Como les había indicado, la estructura de datos de una pila también constan de arquitectura Intel, como los que hemos visto, implementando una estructura de pila que el programa puede utilizar como área para almacenar datos temporales. Para esto se tiene, como habíamos dicho, el segmento de pila, área similar en los segmentos de datos, el puntero de pila del registro CP y las instrucciones push y pop que funcionan, como también lo vimos anteriormente. La función del push 32, tenemos que la pila está vacía, SP, apuntando una celda de memoria fuera de la pila. Tenemos que el SP decrementa en 2 y se escribe el valor en dirección SS, SP, el tope de pila. El POP es un número, es una variable declarada como segmento de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es la segmentación de pilas. El resultado de la operación del push, como les decía, la pila está vacía, apunta a la memoria, nuevamente decrementa en 2 y se escribe el valor en la dirección SS. En el segundo, haciendo tope de pila. Tenemos por otro lado la decrementación así mismo en 2, subiendo según la función. Por ejemplo, aquí tenemos, ya se llama up, push up, que decrementará en 2 como el ejemplo que vemos. Tenemos lo que es el POP. El POP es la transferencia del último valor almacenado en la pila o en el operador destino, y después se incrementa en dos registros del SP. El push, la instrucción de push, decrementa en 2 sí, pero el valor de SP luego se transfiere el contenido del operando como fuente a la nueva dirección resultante. Bueno, este es todo mi tema por el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, estimados compañeros. Mi tema de hablar es POP, la introducción POP. En el lenguaje ensamblador, como cualquier lenguaje de programación, es un conjunto de palabras que le indican al ordenador lo que tiene que hacer.
La instrucción POP primero copia el contenido del elemento de la pila al cual se apunta SP en un operando de destino de 16 bits y después incrementa SP. SP se incrementa por 2. La sintaxis de la instrucción es por registro de 16 bits. Aquí tenemos dos figuras de las cuales representan el segmento de pila. Suponemos que si tenemos estos datos almacenados en la pila y el apuntador SP, este es el apuntador, la localidad de memoria 002, la cual es esta, que está en la pila stack abajo de 001. Si tenemos el registro AX con valor de 0, ejecutamos la instrucción POP AX. Estamos queriendo sacar el último en la pila y colocar POP AX en el registro X. Entonces, después de ejecutar la instrucción, nosotros tendríamos que borrar el último dato de pila del apuntador, del stack. Ahora apunta el siguiente dato, que es 001, que está apuntando en este sentido, SP, que estaba en la pila anteriormente. Y sacamos por medio de POP AX, se queda guardado en el registro AX 0002. Debemos indicar que algunos usos de la pila hace como funcionar. Una pila es un área de almacenamiento temporal conveniente para los registros cuando se utilizan para más de un propósito. Cuando se ejecuta la instrucción de call de la CPU, almacena direcciones de retorno del procedimiento actual de la pila. Muchas gracias.